Buenas noches, pues estamos el día de hoy con nuestra conferencia número 2 que se titula Esclavitud psicológica. Y bien, pues para explicar este tema y la mayoría de los temas vamos a exponer o a dar ejemplos de situaciones que ocurren en la vida diaria, situaciones que vemos que ocurren incluso en el mundo, entonces, pero todo es siempre con respeto. La intención de esta conferencia la vamos a ir entendiendo durante la misma, pero es básicamente que encontremos en cada uno de nosotros qué es aquello que nos hace sufrir o a qué estamos esclavizados. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esta conferencia pues se graba totalmente en vivo y pues voy a compartir pantalla. Bien, pues repito, el tema es esclavitud psicológica y es la conferencia número 2. Entonces, ¿de dónde viene la palabra esclavitud o esclavo? Bueno, pues su etimología nos dice que deriva de eslavo. Eslavo era un pueblo que pertenecía eh, lo que hoy es Rusia, Ucrania, República Checa. Toda esa zona era un pueblo llamado eslavo en la Edad Media. Entonces este pueblo fue subyugado, como dice aquí, por el Imperio Romano, donde pasaron a ser esclavos. ¿Sí? Nos dice que antes de llamarlos esclavos, les llamaban adictos, ¿sí? Que es un sinónimo de esclavitud, y ahorita vamos a ir en el tema desarrollando y viendo por qué. Sí, esa es la etimología de la palabra. Sinónimos en psicología de esclavitud, pues sería el apego, sería dependencia, dependencia emocional, dependencia psicológica y, como dije anteriormente, adicción. ¿Sí? ¿Qué conductas genera la esclavitud psicológica o el apego? Apego como sed, apetito, avidez, identificación excesiva, un deseo necio, un querer ciego y, bueno, ahí faltó, pero también una obsesión. ¿Sí? Entonces, todos en la vida vamos formando apegos, ¿sí? ¿A qué nos podemos apegar? Prácticamente a cualquier cosa. Nos apegamos a las personas, nos apegamos a, a las cosas, puede ser, por ejemplo, el celular, nos apegamos o nos obsesionamos, o nos esclavizamos a un deporte, ¿sí? Nos esclavizamos o nos apegamos a un vicio, puede ser el alcohol, puede ser el tabaco. Cuando hablamos de vicio, pues todo lo que hacemos como hábito en exceso, habitualmente en exceso, pues se considera un vicio. Un vicio puede ser o es también el celular, el jugar videojuegos, se vuelve un vicio. El mismo deporte se puede volver un vicio. El ir al gimnasio se puede volver un vicio. Entonces es una adicción, ¿sí? Uno se puede apegar o esclavizar al cuerpo físico también, ¿sí? Entonces, ¿en qué sentido se puede uno esclavizar con el cuerpo físico? Bueno, en este caso hablando de la forma física, ¿verdad? En este caso lo que tiene que ver con la vanidad. Cuando alguien se esclaviza al, al gimnasio o al ejercicio, de alguna forma es porque tiene una obsesión
porque ese cuerpo mantenga una buena figura. Y hay una diferencia entre hacer ejercicio o ir al gimnasio por salud y ya cuando se convierte en una obsesión de querer tener el mejor cuerpo físico o de tener los músculos más grandes, ¿verdad? Ahí ya hay una especie de obsesión, ¿sí? Entonces, pues es, como dije al principio, lo que trata este tema de conseguir es que nosotros vayamos identificando a qué estamos apegados o a qué estamos esclavizados. ¿Por qué? Porque eso que estamos esclavizados nos hace sufrir, ¿sí? El apego, como consecuencia, trae sufrimiento. Y voy a poner ejemplos. Si nos apegamos a una persona, vamos a decir a una pareja, al novio, a la novia, y nos apegamos, dependemos psicológica y emocionalmente de esa persona. ¿Por qué? Porque sentimos que si ya no está, nuestra vida no tiene sentido, que no vale nada, ¿sí? Entonces eso no es algo real, es algo que pasa en la mente de la persona. Pero no es real que su vida no tenga sentido o que no tenga valor si no está al lado de otra persona o de esa persona con la que está identificada o apegada, ¿sí? Y eso lo vemos y lo hemos vivido quizás todos, ¿verdad? Sobre todo esa etapa de la adolescencia, cuando se habla del primer amor y que cuando se pierde, pues la persona o el joven siente que se va a morir. Entonces, eh, es un ejemplo, ¿verdad? Y luego, bueno, cuando ya incluso son parejas, que son esposos, pues pasa exactamente lo mismo. Hay apegos y dice uno cosas, puede llegar a decir, no puedo vivir sin ti, y pues no es algo irreal, porque pues claro que aunque no esté esa persona, aunque se vaya, uno puede seguir viviendo. Pero entonces, cuando, cuando tenemos ese tipo de pensamientos y ese tipo de emociones, entonces eso quiere decir que estamos esclavizados, ¿verdad? Entonces, ahí como dice ahí, es un querer ciego en la conducta, ¿sí? Incluso la persona, cuando está obsesionada, esclavizada con su pareja, puede llegar a decir, aunque tú no me quieras, pero con que estés conmigo, basta con que yo te ame a ti, aunque tú no me ames, y cosas por el estilo. Es decir, la persona en esa obsesión, en ese querer ciego, en esa dependencia psicológica y emocional, pues incluso se olvida de sí misma, ¿sí? Y es capaz de renunciar a lo que la persona era, es decir, la persona se transforma en forma negativa y deja de ser lo que era con tal de complacer, con tal de que la otra persona de la que depende psicológicamente, pues le acepte y la quiera y la ame. Y eso lo vemos pues todos los días en nuestra vida, ¿sí? Obviamente habla la adicción y pues es muy sencillo. Vemos el alcohol. Una persona que depende del alcohol aparte de ser una adicción o un vicio, es una dependencia psicológica y es una dependencia emocional. ¿Por qué? Porque psicológicamente una persona alcoholizada se transforma y piensa diferente. Desde que ya sabemos que se cree más chistoso, se cree más valiente, o eso aparenta, ¿sí? Entonces, se siente incluso más valiente, se siente más fuerte, se siente con más energía. Siente que en ese estado de ebriedad puede hacer cosas que obviamente cuando no está alcoholizado no se atrevería a hacer. ¿Por qué? Porque se desinhibe totalmente. Digamos que cambia su personalidad. Entonces, una persona adicta al alcohol tiene una dependencia. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, es sencillo, pues una persona que depende del alcohol toma, por ejemplo, puede ser cada sábado o puede ser cada quincena, y incluso
pues cada que tiene un espacio, un tiempo, un día de descanso, que son los que agarra para consumir alcohol. Y obviamente una persona alcohólica nunca lo va a aceptar y va a decir cosas como, yo solo tomo cuando quiero, cuando yo quiera voy a dejar el alcohol, ¿sí? Si no tomo tanto, o dice cosas como, es que ustedes están amargados y no me quieren ver feliz a mí. Entonces, cuando la persona hace referencia a que el alcohol lo hace feliz, quiere decir que está esclavizado a él, ¿sí? Entonces, son pequeños ejemplos que vamos dando y vean cómo nosotros podemos sentirnos identificados con alguno. Está la dependencia, obviamente, hacia los hijos, ¿sí? Ahí puede haber padres, ya sea padre o madre, que no, que hace lo posible porque su hijo no se vaya de la casa, es decir, incluso no deja que se casen, o les dice cosas como, esta persona no te conviene o no te merece, con tal de conseguir de que el hijo no se vaya de la casa, pero es porque depende psicológica y emocionalmente de él, ¿sí? Entonces, sí. Hola, buenas noches, Oli. Sí, entonces continuamos. Y bueno, nosotros tenemos que ir viendo qué es a lo que estamos esclavizados. Obviamente todos en este mundo ahora, la mayoría estamos esclavizados a las redes sociales, al celular, a la computadora, a la tablet, pero más allá de las redes sociales, el mismo internet. Cuando se nos va el internet, ¿qué pasa? Pues andamos como leones enjaulados, andamos enojados, andamos desesperados, ansiosos, entonces ese es un indicio de que estamos esclavizados al internet. Obviamente que hay que hacer una diferencia, ¿verdad? Que si estoy trabajando y utilizo el internet, pues obviamente que pues sí, en ese momento el internet es una necesidad, pero me refiero a la parte cuando incluso se va la luz, ¿verdad? Y pues se va la señal de internet y a lo mejor pues es un día que estoy solamente en casa viendo una película y pues obviamente uno se pone de malas, ahí se molesta y se irrita porque se va el internet. Entonces este, dependemos del internet. Ujú. Repito, no se confunda cuando es una situación de trabajo, cuando es una situación que simplemente estamos pasando el tiempo en el internet. Ajá, pero vaya que sí, nosotros cuando salimos de la casa podemos olvidar desayunar, tomarnos un vaso de agua, un café, podemos olvidar incluso lavarnos los dientes, pero no podemos olvidar el celular. Y eso es un indicio de que estamos apegados a él, ¿sí? Pero podemos estar pegados también a una forma de pensar, a una ideología, a un partido político. Entonces, en una familia, por ejemplo, que todos votan por los de derecha y a mí se me ocurre votar por el de izquierda, pues mi familia se me va a ir encima, ¿sí? Y me va a juzgar y me va a presionar porque yo vote por ese partido que ellos siempre han elegido. Entonces, incluso a ese tipo de ideas uno se esclaviza, ¿sí? Uno se esclaviza a ideas, a formas de pensar viejas que son caducas y no se abre a una forma, a por lo menos a reflexionar, a analizar un punto de vista diferente, una forma de pensamiento diferente. Entonces estamos aferrados a esas formas de pensar que ya están caducas y decimos cosas también como es que yo así soy o así nací y así me voy a morir. Entonces es una persona que está esclavizada a su forma de pensar, ¿sí? Y como decía, nos podemos aferrar o a esclavizar a cualquier cosa. Nos podemos esclavizar a un carro, ¿sí?
Alguien se puede esclavizar a ver novelas, y cuando le apagan la tele o cuando se va la luz o cuando le cambian de canal a la novela, pues la persona sufre, se altera. Entonces, todo apego, toda dependencia psicológica nos hace sufrir. Entonces, ahora tenemos nosotros como tarea individual preguntarnos qué me hace sufrir o qué es aquello a lo que estoy esclavizado. ¿Sí? Entonces, voy a leer esta frase que dice, si no puedes vivir sin algo o alguien, si piensas que tu vida adquiere significado solo en esta o aquella relación, entonces necesitarás aferrarte a ellas para asegurarlo. Creerás que eres lo que deseas. ¿Sí? Entonces, también es cierto que uno con el paso del tiempo va generando necesidades. ¿Sí? Va generando esas necesidades y si no las tienes, pues sufres. Entonces, voy a poner otro ejemplo que es parecido al que puse anteriormente. Una persona puede estar sufriendo porque no encuentra a su pareja ideal. O puede estar sufriendo porque todas sus amigas, todos sus amigos ya se casaron y él o ella no. Entonces, el casarse de cierta manera es una presión social porque todos te preguntan cuándo te vas a casar y ya todos se casaron y tú no. Entonces, uno sufre por ese deseo o por esa necesidad que cree que es propia, pero realmente se la está generando la sociedad, esa necesidad de que se tiene que casar. ¿Ok? Consigue a la persona que quiere y se casa. Pero ahora sufre pensando en que no se le vaya a ir esa persona, de que ese deseo, que eso que acaba de conseguir o de adquirir, ¿cuánto le va a durar? Entonces ahora tiene miedo y también sufre. Entonces vemos cómo el ser humano pues pasa la vida esclavizado en la mayoría de las etapas de su vida y empieza a generar este tipo de necesidades, ¿sí? O son necesidades que le genera la sociedad. ¿Sí? Y dice aquí la palabra libertad es fascinante, que obviamente es lo contrario de esclavitud. Dice, a todo mundo le gusta, sin embargo, no se tiene verdadera comprensión sobre la misma. Se tiene confusión en esta palabra. La libertad es algo que hay que conseguir dentro de sí mismo. Entonces, nosotros o el ser humano se siente libre, pero con todo esto que hemos comentado, ¿realmente somos libres? Incluso muchas personas lo han dicho. Es que yo estoy en esta religión, vamos a decir, porque pues yo no decidí, sino que aquí me metieron, aquí me trajeron mis padres y pues yo estoy aquí, pero ahora no estoy a gusto, pero no tuvo en algún momento la libertad de escoger, ¿verdad? Entonces, en nombre de la palabra libertad, se han hecho muchas guerras. Ha habido muchas muertes por la palabra libertad, pero como dice aquí, el ser humano no la ha comprendido, se escucha muy bonita, pero realmente la libertad la tenemos. Si la libertad la tenemos que conseguir dentro de sí mismo, y entonces no tenemos libertad porque tenemos una esclavitud psicológica. ¿Y cómo la vamos a conseguir? Bueno, conforme avancemos en los temas, vamos a ir viendo cómo conseguir esa libertad psicológica, cómo desapegarse, cómo ir soltando esas dependencias, cómo empezar a ser más libres. Incluso muchas personas, la mayoría, no tienen la libertad de decidir lo que van a hacer con su vida, vamos a decir, de escoger su profesión, qué van a estudiar. ¿Por qué? Porque los papás o algún familiar decide por ellos. Entonces, ¿dónde está la libertad? Y eso es algo a lo que uno se esclaviza también, por ejemplo, al título, a la profesión. La persona que está esclavizada a su título o a su profesión, si no le dicen licenciado, doctor,
ingeniero, pues la persona sufre, porque dice frases como, pues tanto que me costó ser licenciado para que ahora me digas, me hables por mi nombre. Me llamo Pedro, pero ahora soy licenciado Pedro o licenciado Juan, o el nombre que queramos. Entonces, es algo que es real y que pasa y que todos conocemos. Entonces, vean cómo nos vamos esclavizando en la vida a casi todos. Dice aquí sobre el concepto de libertad, planteado siempre en forma más o menos equivocada, se han cometido gravísimos errores, como algunos que ya comentamos. Autoconociéndonos, viendo lo que somos interiormente, descubriremos la puerta de la auténtica libertad. ¿Cómo sucede esto? Bueno, precisamente lo que comenté hace un momento. Cuando vamos nosotros observando, analizando, tratando de ver esas dependencias psicológicas que tenemos, a qué estamos esclavizados, psicológica y emocionalmente, pues entonces, si queremos liberarnos de esas ataduras psicológicas, tenemos primero que verlas, tenemos que conocerlas, de saber cuáles son, y entonces me siento y hago una lista y digo, bueno, ¿qué me hace sufrir? Bueno, me hace sufrir que porque hoy me levanté y no había café y eso me dio mucho coraje, o sea, sufrí, entonces es probable y voy a observar si estoy esclavizado al café, porque si me hizo sufrir el no tenerlo, pues quiere decir que estoy apegado al café. Que pasé y me vio mi amigo, mi vecino y no me dio buenos días, me molesté, a lo mejor estoy esclavizado a esa parte de que no me reconozcan, a lo mejor porque no me hizo sentir menos importante el que no me tomara en cuenta la persona, entonces estoy esclavizado a eso. Y así, ¿verdad? Vamos haciendo una lista y entonces vamos descubriendo y conociendo, autoconociendo cuáles son nuestras ataduras psicológicas y emocionales. Y entonces una vez identificándolas y aceptándolas, uno puede ir trabajando sobre eso para liberarse de esas ataduras, ¿sí? Entonces, obviamente lo vamos a ir explicando en los temas más adelante, ¿verdad? Solo les recuerdo, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer al final. Dice, en modo alguno podríamos destruir los grilletes de la esclavitud sin haber comprendido previamente toda esta cuestión mía, todo esto que atañe al yo, al mí mismo, a mi persona. Entonces, aquí lo que nos dice es que nadie puede venir a liberarme de esos grilletes o de esa esclavitud. Tiene que ser mi persona. ¿Por qué? Porque eso solamente me concierne a mí, me atañe a mí. Nadie puede saber lo que pasa realmente en mi mente, lo que pasa en mi cabeza, ni lo que siento más que yo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que escudriñar dentro de nosotros mismos, hacer todo este análisis que comenté anteriormente para que nosotros mismos seamos los que tomemos la decisión de liberarnos, porque también está la parte, ok, ya hice la lista, ya me di cuenta cuáles son mis apegos, mis dependencias. Ahora va el paso de aceptarlas, porque no es fácil aceptarlas. Ahora también hay que darse cuenta hasta qué punto estamos, qué nivel de dependencia tenemos hacia eso, porque hay diferentes niveles, ¿verdad? Ya cuando es algo muy obsesivo, pues ya es grave, pero puede ser algo leve. Eh, entonces, ya que vimos cuáles son y qué tan grave es mi dependencia hacia ese algo o esa persona, también tenemos que darnos cuenta qué tanto daño nos hace, si nos hace daño a eso a lo que estamos esclavizados. ¿Sí? Entonces, va por etapas, va poco a poco, pero
si uno quiere liberarse de esas ataduras psicológicas, pues lo tiene que empezar a hacer. Pero es pues una decisión propia, ¿verdad? De cada quien. Nadie puede saber lo que estoy pensando o lo que estoy sintiendo cuando no tengo eso a lo que estoy atado. Entonces, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones deben fluir independientemente desde adentro hacia afuera. La esclavitud psicológica destruye la convivencia. Depender psicológicamente de alguien es esclavitud. Entonces, nosotros generamos pensamientos, sentimientos, emociones, actos a partir de estímulos externos, ¿sí? Si vamos a decir una persona que tiene apego hacia su pareja, en este caso, pues obviamente que esa persona va a ser celosa, porque dijimos que una persona que depende psicológicamente de alguien va a tener miedo de perderlo y eso lo origina celos. Entonces, ¿por qué destruye la convivencia? Vamos a poner el ejemplo. Está en una reunión, una fiesta, incluso un convivio familiar. Llega familia, pero asisten algunos amigos. Entonces, la pareja se para, saluda al amigo que llegó de beso, a la amiga, y entonces obviamente la pareja que está obsesionada con su pareja, que ahora le llaman parejas tóxicas, ¿verdad? Es el nombre que le dan el día de hoy. Va a estar vigilando constantemente cada movimiento de su pareja, a quién le habla, a quién le manda mensajes, si ya salió de su trabajo tarde o temprano. Entonces, en la fiesta va a estar pendiente a quién saluda y cómo la saluda, y si solamente le dio la mano o le dio un beso, o le dio un beso y un abrazo. Entonces, en caso de que pasara esto del beso y el abrazo, obviamente la persona se va a parar como una fiera y va a ir a reclamar que por qué le abrazó y por qué le dio beso, que si se traen algo entre manos, etcétera. Entonces, vean, y esto es real, todos lo sabemos, entonces vean cómo destruye la convivencia. No nada más en la convivencia cuando hay otras personas, sino también la convivencia de pareja, porque si estamos diciendo que es una persona que constantemente está vigilando cada movimiento de la pareja, pues obviamente que la otra persona se va a sentir, pues no va a ser agradable esa convivencia, ¿verdad? Y no nada más nos esclavizamos en el caso de personas, pues a la pareja, a veces esclavizamos a amigos y no queremos compartirlos, que yo quiero ser el mejor amigo, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces dice, depender psicológicamente de alguien es esclavitud. Claro, porque la vida, toda la vida de cada persona pues es diferente y todas tienen un valor, ¿sí? Y cuando yo pongo mi felicidad en la otra persona, pues entonces ya ahí, a partir de ahí estoy siendo esclavo, porque si la persona me sonríe, voy a ser feliz. Si la persona no me sonríe, sufro. Si la persona me saluda, soy feliz. Si no, sufro. Si la persona me dice te quiero, soy feliz. Y si no me lo dice, sufro. Entonces, es una dependencia constante hacia, hacia esa persona, ¿verdad? Y cada dependencia psicológica en cada persona puede ser diferente. Por eso dije, hay niveles y niveles. A veces puede ser algo leve, a veces puede ser algo muy grave, muy obsesivo. Pero sí que, repito, es tarea de nosotros irnos dando cuenta. Eso es lo que realmente el objetivo de esta conferencia, ¿verdad? Darnos cuenta a qué estamos esclavizados, ¿sí? Dice, cuando uno descubre las causas verdaderas de tantas miserias y amarguras, es obvio que algo puede hacer, que es lo que venimos comentando. Hay que descubrirlas y realmente si vale la pena sufrir, si vale la pena amargarse la vida por eso. Uh-huh.
la gente realmente, el ser humano sufre casi por cualquier cosa, todo lo hace sufrir. Entonces, es obvio que sí es urgente que hagamos algo con estas ataduras psicológicas, ¿verdad? Que son la causa, como dice aquí, de tantas miserias y amarguras. Y es obvio que algo se puede hacer. Y dice aquí, existe una única libertad, la verdad. Y existe una única esclavitud, que es la mentira. Y todos hemos escuchado aquella frase que reza que descubrid la verdad y ella os hará libres. ¿Sí? Entonces, esa verdad está dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Por eso dice aquí, la única libertad es la verdad y la única esclavitud es la mentira. ¿Por qué? Como vemos la imagen ahí, cuando estamos esclavizados, cuando vivimos en una mentira, tenemos los ojos cerrados, tenemos una venda en los ojos, entonces no vemos y se nos hace normal y decimos, una persona que depende de su pareja y que obviamente es celosa, dice, pero es que todos son celosos, todos los hombres son celosos o todos celan a su pareja. Y entonces está viviendo una mentira, porque no todos específicamente todos son, las parejas se celan, ¿verdad? No todas. Entonces, pues realmente la mentira esclaviza y la esclavitud, pues es una mentira, ¿sí? Y ya depende de nosotros si queremos ir abriendo los ojos y ver esa realidad en nosotros, ir descubriendo esa verdad, si somos libres o somos esclavos. Entonces, entonces, ¿hay algo más que esté esclavizado? Bueno, pues sí. ¿Y qué más está esclavizado? Pues lo que está esclavizado también es el alma. Acuérdense que cuando hablamos de psiquis, estamos hablando psiquis o psique quiere decir alma. En la antigua Grecia se le daba ese significado de alma humana. Ya en estos tiempos, ahora se habla de psicología como estudio de la mente, pero en la antigüedad se usaba el término de psique para el alma. ¿Por qué está esclavizada el alma? Resulta que en el alma humana o en el alma están los valores, están las virtudes. Entonces, ¿por qué está esclavizada? Porque la humanidad ha perdido los valores. El alma no estuviera esclavizada, es decir, si se pudiera expresar libremente, así como nuestros apegos, así como nuestras dependencias, también se expresarían a través de nosotros esos valores. Repito, si el alma no estuviera esclavizada, pero resulta que está esclavizada entre todos esos apegos, entre todos esos deseos, entre todos esos placeres, ahí está esclavizada el alma. Entonces, no nada más es cuestión de los pensamientos o de las emociones, sino que también el alma está ahí encerrada, esclavizada, como la imagen que vimos al principio, y esta alma sufre, ¿verdad? Voy a irme a la diapositiva anterior. Aquí, ¿verdad? Es esa parte de nosotros que tenemos todos, que es el alma y que está ahí encerrada, esclavizada. Entonces, vean que hasta dónde llega la esclavitud. Y nosotros podemos pensar que el tema de esclavitud quedó ahí en el pasado, ¿verdad? Nos imaginamos que cuando hablamos de esclavos, estamos hablando de personas con un grillete, con esa BlackBerry en la amarrada al tobillo, ¿verdad? O encadenados de las manos. Y no realmente la esclavitud que vive hoy el ser humano es la psicológica. Y bueno, o para poner otro tema, por ejemplo, hay personas que están esclavizadas al trabajo, pero ¿por qué se esclavizan al trabajo? Porque están esclavizadas también al dinero, o sea, es como una cadenita.
¿Por qué trabajo mucho? Pues porque quiero más dinero, ¿verdad? Entonces, estamos esclavizados al trabajo. Y una persona que trabaja, no sé, 18 horas al día, de lunes a sábado o de lunes a domingo, probablemente esa persona no tiene una vida. Y suponiendo que sí obtenga las ganancias económicas que él quiere, pero realmente ni siquiera tiene tiempo pues de ir a comer a un buen lugar, ¿verdad? Porque trabaja todo el tiempo. Y si esa persona tiene familia, pues no tiene tiempo de estar con su familia. Entonces, pero la persona que esté esclavizada o que tiene esa dependencia o esa atadura, pues no se da cuenta, ¿verdad? Hace falta de repente como que hacer un alto en nuestra vida y hacer un inventario, hacer una reflexión de qué estamos haciendo en nuestra vida, si las cosas que estamos haciendo son correctas, a dónde nos están llevando, qué consecuencias me traen las cosas que hago, ¿verdad? Todo esto. Entonces, veamos que estamos esclavizados a muchas cosas, ¿verdad? Hay personas que pueden estar esclavizadas también a los medicamentos, que aunque existen terapias alternativas y se le ofrecen, siempre la persona está, siempre depende de los fármacos, ¿verdad? Y eso también sucede y es real, ¿sí? Entonces vemos que la esclavitud no solamente, o sea, no es algo del pasado. Ahorita somos esclavos tecnológicos, que somos esclavos de un sistema en el que vivimos y que nos va orillando a, por ejemplo, como ahora vivir en el internet, ¿verdad? Y suena contradictorio e irónico esto que digo de que estamos esclavizados al internet, porque ahorita estamos tomando esta conferencia en línea, ¿verdad? Pero bueno, no es que sea malo el internet, simplemente que cuando sufrí, el punto es cuando uno sufre si no la tiene. El punto de que hablamos de la obsesión, de la esclavitud o del apego no se trata, en caso de las personas, de que entonces ya no las voy a querer, no, sino se trata de que cuando no, cuando esa persona no esté, nosotros no suframos, que no, que una persona que no está pegada, pues no va a sufrir y que va a continuar con su vida y que se va a dar otra oportunidad. Hay personas que pierden una pareja y ya no vuelven a darse otra oportunidad, ¿verdad? Ya dicen, es que es la única mujer o es la única hombre a la que amé y ya no hay otro igual o mejor que él, ¿verdad? Entonces son cosas que son formas de pensar de cada quien, pero cada, cada quien en su mente tiene una ciudad psicológica o un país psicológico, por eso cada cabeza es un mundo. Entonces, eh, en este mundo con tantas formas diversas de pensamiento, pues vaya que nos encontramos con cosas muy extrañas, con dependencias muy extrañas, como aquella que pasaban en algunos programas de que había personas que estaban, eran adictas, tenían unas adicciones bien raras. Por ejemplo, una persona tenía la adicción de comer papel de baño, otra persona comía Big Vaporub, otra persona inhalaba constantemente gasolina, traía su bote de gasolina y lo inhalaba. Entonces, todas estas personas obviamente en algún momento tenían que llegar al médico porque ya se les estaba ocasionando problemas en su salud. Y aunque el médico les explicaba y les decía que pues eso los iba a matar, pero las personas pues no podían dejar esa adicción. Entonces, ese es el punto de que precisamente nosotros, que comento, hay adicciones muy extrañas en las personas, ¿verdad? Y bueno, sería hasta aquí la explicación de este tema. No sé si las personas, los participantes tengan alguna pregunta o algún comentario, alguna duda.
Pueden abrir sus micrófonos. Sí, los escucho. Espero que se haya entendido bien el tema. ¿Todo bien? Bueno, entonces damos por terminada este tema número 2 y nos vemos el próximo viernes. Todo bien, César. Muy bien explicado. Llegué al último, pero me Norma, encantó, no la había visto verdad. que eras tú. Bueno, te mando la grabación. Sí, está muy, muy padre. Eres excelente exponente. Me encantó. Todo lo que escuché, me encantó. Muy amable, muchas gracias. Pues aquí estamos y ya cualquier cosita en el WhatsApp ya les mando el archivo de la conferencia. Sí, muy amable y muchas gracias. Gracias a ti. Adiós.